Hola, ¿qué tal? Que la paz de Dios sea con todos ustedes. El día de hoy les quiero hablar de un tema que es fundamental en la vida de todo cristiano, y ese es el servicio. He titulado a esta reflexión las enseñanzas de Jesús sobre el servicio. ¿Cuál es el objetivo que busco? Que a través del ejemplo de Cristo usted tome la forma de siervo, sirva a Dios y a los demás con una mente y con un corazón de siervo. Dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 10, verso 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Tener la actitud de Cristo como siervo le permite a Dios hacer cosas poderosas en su vida y en la mía también. Y también puede utilizarnos para impactar la vida de los demás. Analizaremos las enseñanzas de Cristo como siervo, para que con la ayuda de Dios repliquemos esa misma imagen de siervo y podamos ayudar a otras personas a salir de su condición de tristeza, de amargura, adicciones, etcétera. El servir en nuestra sociedad es complicado en estos días porque vivimos en un mundo agitado, acelerado, indiferente, tenemos preocupaciones, angustias y eso nos vuelve ciegos. Es decir, esa misma ansiedad que tenemos hace que no veamos las necesidades de los que están alrededor nuestro. Por estar inmersos en estas preocupaciones, perdemos de vista a aquellas personas que necesitan una palabra de ánimo, un mensaje de consuelo, y a pesar de que los tengo cerca de mí, no me doy cuenta. En nuestra sociedad, algunos de nosotros estamos más interesados en gozar de nuestros privilegios o nuestros derechos como ciudadanos, como estudiantes, como trabajadores, que experimentar lo que es el gozo del servicio. Y esto es debido a que es la enseñanza que hemos tenido en esta sociedad. Pensar en mí, ser siempre el primero. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han reclamado por un mal servicio? ¿Les suena familiar esta frase? El cliente siempre tiene la razón. O el que paga manda. El mundo promueve la ambición personal y el orgullo. Algunas personas siempre viven solamente para competir, quieren ganar, quieren ser los primeros, quieren ser la persona más importante. Quiero compartirles algo. Hace no mucho tuve la bendición de salir de vacaciones a un resort con mi familia y realmente me hicieron sentir muy importante. ¿Por qué pasó esto? Porque a través de mi hermano y uno de sus amigos me ofrecieron un upgrade. La palabra en inglés upgrade significa una mejora, es decir, de una categoría inferior me pusieron en una categoría, de hecho como 2 o 3 categorías arriba. Así es que de estar en un servicio estándar, me pusieron en un servicio que se llamaba Star Class, o sea, clase de estrella. Nos asignaron a un butler, que es una especie de asistente personal, el cual cumplía o hacía realidad todas nuestras necesidades. Le podía yo decir, por favor, hazme una reserva en tal restaurante a las 6 de la tarde, o quiero ir a esquiar al mediodía, y él se encargaba de hacer todos las reservaciones, de darnos los boletos. Algo que era padre y me di cuenta de manera fortuita, había una fila tremenda en un restaurante, estaba con mi hijo Ángel y nos vieron el brazalete y nos dice una persona, oigan, ustedes no se tienen que formar, pueden pasar por esa puerta y los van a atender enseguida. Poco a poco nos dimos cuenta pues que tenía sus privilegios ser Star Class. A mí me llamaban por mi nombre, teníamos acceso a áreas exclusivas, podíamos comer en traje de baño. Algo que me pasó muy curioso, que me provocó un bloqueo mental, le dije a un mesero en una ocasión, oiga, ¿qué tiene de beber? Y me dice, lo que quiera. Si él me hubiera dicho, tengo naranja, tengo manzanita, tengo cola, para mí hubiera sido más fácil, denme un refresco de cola. Pero se me bloqueó la mente cuando me dijo, lo que quiera yo le doy. Y lo último que les quiero compartir es que estaba en un restaurante de carnes y yo le preguntaba al mesero, disculpe, ¿qué corte es más grande porque vengo con mucha hambre? ¿Un ribeye o un tibón?
Y el Señor me dijo, la verdad no sé. Y yo le dije con un poco de pena, disculpe, ¿y me podría dar los 2 cortes y no pido nada más, no pido sopa? Y él me dice, usted puede pedir lo que quiera. Cuando regreso de vacaciones es donde viene el choque con la realidad. Yo ya no me quería formar en las tortillas, cuando iba al banco, mire, soy Star Class, no quiero hacer fila. Quería ese tipo de trato preferencial. La verdad es que me habían malcriado durante una semana y fue agradable ser servido como una estrella. No solo eso pasó, también hubo una mala experiencia. Me comenta mi esposa Wendy que una vez estaba arreglando un trámite personal, tuvo que arreglar algo de su tarjeta de crédito y se percató que en el lobby una persona estaba gritándole a un empleado, luego llegó otro y el chiste es de que esta persona estaba inconforme con el trato que le estaban dando, pero su forma de expresarse era una forma airada, grosera, altanera, altiva, que a mi esposa le dio mucho coraje cómo estaban tratando a esas personas que lo único que querían es hacer su trabajo de la mejor manera. Hablando sobre estas personas que sirven, hablando del siervo, el mundo no tiene un buen concepto de los siervos. Los consideran a las personas que nos sirven como de una posición más baja. El que sirve es relegado, es pisoteado, es menospreciado. Y muchas de las veces cuando no, yo lo he visto, alguien te ayuda o incluso a mí me ha pasado, le recojo a alguien algo que se les cayó y a veces no te dan ni siquiera las gracias. Es por eso que mucha gente le da pena decir yo soy mesero, yo soy servidor, porque pues a veces se avergüenzan de lo que hacen. Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio? ¿Es posible que Dios desee algo mucho más grande para nosotros que nuestra propia ambición personal? Sí es posible y efectivamente Él lo desea, pero lo curioso es que se encuentra en el lugar más improbable. Es un lugar al que muchos de nosotros no quisiéramos mirar y ese es el ser un servidor. En una ocasión, un estudiante universitario le aplicaron un examen sorpresa casi al final del semestre, pero lo curioso del examen es que una de las preguntas era: responda la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la persona que hace la limpieza en su escuela? El estudiante se quedó pasmado y dijo, ¡ay! No puede ser, debe de ser una broma. Él realmente sí había visto a la persona, decía, es una persona como de 50 años, delgada, cabello ondulado, tiene unas cuantas canas, pero no sabía su nombre. Así es que él entregó el examen sin responder a esa pregunta. Otro de sus compañeros sí tuvo el valor de decirle al maestro, maestro, ¿en realidad va a tomar usted como parte de la calificación esa pregunta? Y el maestro les dio una lección de vida ese día. Les dijo, en su vida profesional, ustedes van a conocer a muchas personas y deben de aprender que todas las personas en su entorno, sin excepción, deben de ser importantes para ustedes. ¿Qué dice la Biblia sobre el servicio? Les invito a que abran sus Sagradas Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Voy a leer una versión que me gusta mucho de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Voy a repetir esto. Según la palabra de Dios, todos nosotros hemos recibido por lo menos un don, y ese don es para ministrarlo entre los que están alrededor de mí. Dice el versículo 11, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo.
A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué entendemos de esta porción en Primera de Pedro, capítulo 10, versículos 10 y 11? Que todos nosotros, sin excepción, tenemos por lo menos un don. Pudiéramos tener 2 o 3. Nadie puede poner una excusa de que no es bueno para nada porque todos tenemos alguna capacidad para una tarea específica. Todos tenemos algo que ofrecer. Los dones que tenemos no son para presumir o alardear. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro que son para ministrar a los demás, para la edificación de la iglesia. Debemos de servir y ministrar a otros como buenos administradores, con un espíritu humilde. No debemos de alabarnos o decir, yo soy muy bueno enseñando, yo soy muy bueno haciendo esta tarea. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, si yo soy bueno para hacer algo, no debo de hacer alarde de lo mismo. Enseguida le digo por qué. ¿Por qué? Porque estos dones son regalos de Dios, son regalos de su gracia. ¿A qué me refiero con eso? Yo no he hecho nada para merecerlos, sino que Dios en su infinita misericordia me los ha regalado. Y esos dones no son porque yo fui muy inteligente o porque yo fui muy bueno, no. Ese poder viene de Dios y por mis propias fuerzas sería imposible desarrollar un don de mis propias fuerzas. Dice la Escritura en Primera de Corintios 4:7. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo que hubieras conseguido fuera tuyo? Entonces, todo lo que hagamos debe de ser un servicio para la gloria de Dios y no nosotros. Dice Mateo 5:16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todo. Vean, que lo que tú hagas brillen a la vista de todos, pero vean para qué. Para que todos alaben a su Padre Celestial. Ese es el objetivo. Entonces, Dios nos llama a una vida de servicio. Dios no nos pide que miremos primero por nuestros propios intereses, sino que veamos las necesidades de aquellos que están a mi alrededor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Filipenses 2, versículos 3 y 4, Nueva Traducción Viviente. Yo les hago una pregunta. Ya que les comenté cómo me habían servido estas personas en el resort, ¿qué es mejor? ¿Ser servido o servir? ¿Qué es mejor? ¿Dar o recibir? El libro de Hechos responde a esta pregunta. Hechos 20:35b dice así: deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Quiero explicar un par de conceptos, dos palabras. Uno es paradigma y otro cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, es un patrón, es una idea que debe de seguirse en determinada situación. Por ponerles ejemplos de un paradigma, escucha esta frase: las mujeres nacieron para casarse y tener hijos. Es algo que decía la gente en el pasado. O todo lo hecho en China es de mala calidad. Si usted nota en la actualidad, eso ya no es así. Un cambio de paradigma, entonces, es un cambio de pensamiento con reglas y normas totalmente nuevas. Vea este ejemplo. El paradigma es: los problemas de nuestro país son culpa de otras personas, son culpa del gobierno. El cambio de paradigma dice así: todos somos parte del problema, por ende es necesario que todos seamos parte de la solución. Entonces, un paradigma es una idea que puede estar metida en su mente y que crea que es una verdad absoluta cuando en realidad no lo es.
¿Por qué menciono estos conceptos? Porque a través de las enseñanzas de Jesús vemos cómo Jesús cambia los paradigmas de la época, que no eran muy diferentes a los que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, mientras más poder tienes, mayor es tu estatus, más grande es tu fortuna y mejor estás tú. Tu auto, tu casa, tu cuenta en el banco son un reflejo de tu éxito. Y Jesús va a poner de cabeza todas estas ideas. Él ha venido haciendo en su ministerio cosas contrarias a lo que la gente cree. Y los discípulos han venido aprendiendo del maestro, lo siguen, lo observan y ven las cosas a veces como que se sacan de onda y dicen, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Más adelante vamos a analizar una situación en la que Jesús realmente impactó la vida de sus discípulos. Pues todos esos paradigmas que mencioné están arraigados en nuestra cabeza. Mientras más cosas posees, mientras más suscriptores tienes en tu canal, mientras más likes recibes, mayor éxito tienes y eso te va a hacer feliz. Pero Jesús cambia todo de una forma maravillosa. Literalmente se quita su corona y se pone un delantal. Cambia la manera en que las personas definen lo que es el poder y el éxito. Si el tener, el poseer cosas es un reflejo del éxito, entonces a la vista de los hombres, Jesús era un completo fracasado. ¿Por qué? Jesús no tenía posesiones, no tenía ni siquiera una casa. Dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los evangelios mencionan que Jesús entra a Jerusalén montado en un asno. En esa época quizá el medio de transporte para la gente rica era el caballo y el burro era el medio de transporte o el medio de trabajo de los pobres. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Viene a implementar un cambio de paradigma en la vida de la gente, un cambio de pensamiento. Y hoy les quiero hablar de 7 enseñanzas de Jesucristo respecto al servicio. Jesucristo enaltece la labor del servicio, a diferencia como en la actualidad, que a veces la gente ve de menos a aquellos que nos sirven. La primera enseñanza es esta, y dice así, que Cristo, enseñanza número 1, tomó la naturaleza de siervo. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos la primera enseñanza de Jesús. Él no estimó el ser igual que Dios y toma la naturaleza de siervo. Es ahí en donde yo les comparto esta idea que voy a ir mencionando mucho, que es, se quita la corona y se pone un delantal para trabajar. Enseñanza número 2, él mismo se llama siervo. Mientras que a unas personas les da pena decir cuál es su trabajo, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Enseñanza número 3, se comportó como siervo. ¿Por qué resalto esto? Porque a veces, si a mí me mandan a hacer algo y lo hago de mala gana, no es lo mismo lo que me motive a hacer el servicio. Es decir, puedo yo servir porque si no lo hago me van a correr y eso no sirve de nada. Dice la Escritura en Lucas 22, versículos 24 al 27. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe de ser como un sirviente. ¿Quién es más importante?
¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se siente a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, porque yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Enseñanza 3, nuestro Señor Jesucristo se comporta como siervo. Y aquí, el punto 4, voy a abundar más, porque es lo que les decía, es un ejemplo que va a impactar a todos los seguidores de Jesús. Jesús demuestra humildad al hacer la labor de siervo. Les decía que Jesús cambia la idea de que si tú eres más poderoso, eres mejor, eres más fuerte, vales más que los demás, pero Él cambia su corona por un delantal y básicamente comienza a servir a sus discípulos. De lo que estoy hablando es de un acto muy conmovedor, que es el lavar los pies de sus discípulos, lo cual ocurre la última noche de la vida terrenal de Jesús aquí en la tierra. Juan 13, versículos 4 y 5 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. En aquella época siempre había alguien a la puerta que iba a recibir a los huéspedes para lavarles los pies antes de que pasaran a la mesa. Probablemente se les haga una costumbre extraña, pero imaginen el contexto. Lavar los pies era una práctica relacionada con viajar a pie en caminos de tierra, en caminos que no son como los que tenemos actualmente. Entonces, era una costumbre que el anfitrión de la casa tuviera los pies de los invitados lavados por un sirviente. Normalmente el sirviente era el de menor rango. En aquella época pues la gente no se iba a realizar un pedicure o iba a que le atendieran sus uñas enterradas. La gente usaba sandalias y sus pies supongo yo que estarían en una condición bastante desagradable. A la hora de comer la gente se reunía en una mesa que estaba, no como lo retrata el cuadro de la Última Cena, así no es, eran mesas que estaban chaparritas a escasos centímetros del suelo, no había sillas, sino eran una especie de reclinatorios o tapetes. Entonces ellos se recostaban así sobre su izquierda, dejaban la parte derecha libre para comer, pero sus pies quedaban estirados. Debido a eso la gente tenía que realizar ese lavado de pies porque estaban cerca de la mesa. Debemos de tomar en cuenta que en este momento no había sirvientes disponibles para realizar esa costumbre de lavar los pies. Yo me imagino que algunos de los discípulos se miraron y se dieron cuenta, no hay nadie que nos lave los pies, pero eso no estimula a ninguno de ellos a que tome esa tarea. Imagínense, se quedan viendo, me viene a mi mente mis estudiantes, cuando yo les digo, chicos, ¿podrían ayudarme a borrar el pizarrón? Y todos se quedan viendo a los demás a ver quién es el que quiere ser voluntario y ayudar al maestro. Los apóstoles se miran y quizá algún día, alguno de ellos dicen, ¿está bromeando? Yo no voy a hacer eso, eso le corresponde a un esclavo. ¿Y qué hace Jesús? Dice la Biblia que se quita el manto, se amarra una toalla a la cintura y comienza a lavar los pies de los apóstoles. Esto debió de haber sido una situación inquietante, choqueante, impactante, ya que en esa época vivían en una cultura de honor y de vergüenza. ¿Cómo era posible que la persona de más alto rango iba a realizar la labor del siervo más insignificante? Es como, imagine usted invita a su jefe a comer, prepara todo, limpia su casa y al terminar la comida le dice su jefe, ¿puedo pasar al baño? O sea, por supuesto que sí, pero te dice, sí, pero pásame un cepillo y jabón porque te voy a lavar el baño. Sería algo que te va a impactar. Yo le pregunto, ¿por qué cree que los discípulos no tomaron la iniciativa? ¿Por qué nadie dijo, yo lo hago, yo le voy a limpiar o a lavar los pies a los demás?
La sociedad de esa época, les decía, habían jerarquías, entonces el lavamiento de pies estaba reservado para las personas más insignificantes, las personas de abajo. Los apóstoles se consideraban iguales, eran de la misma categoría, por lo tanto ellos no se lavaban los pies unos a los otros, necesitaban a alguien que estuviera aquí abajo. Y recuerden, y sobre ellos aquí está Jesús. Entonces Jesús no solamente se baja al nivel de ellos, sino se baja hasta abajo. Noten la actitud de ellos hasta este punto. Ellos antes de la cena están disputando para ver quién era el mejor. Dice Marcos, vean la actitud de ellos previamente. Marcos 10, 35 y 37 dice así. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor. A tu lado, uno a tu derecha y otro a su izquierda. Fíjense la mentalidad de ellos hasta este punto. Posteriormente, cuando el maestro está lavando los pies de los discípulos, llega con Pedrito, ya saben, Pedrito, aquel que le dijo que quería caminar sobre el agua, que no lo iba a negar. En este punto, cuando se acerca Simón Pedro, dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 13, versículos 6 y 8, dice así, cuando se acerca Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Podemos analizar la reacción de Pedro en dos maneras. Cuando estaba estudiando este tema, decía, no, es que pueden ser dos cosas diferentes esa reacción de Pedro. La más evidente, y quisiera yo parafrasear a Pedro, es que él podría decir, Señor, no puedo permitir que esas manos benditas, que cuando tocan a los ciegos, le regresas la vista, cuando tocas al paralítico, se levanta y se va saltando, cuando tocas a un muerto, resucita. No puedo permitir que con esas manos preciosas toquen mis pies sucios, inmundos, apestosos, feos. Se puede entender esa tesis, por eso Pedro no concibe eso. Pero hay una segunda tesis. Para los que hemos participado de la Cena del Señor, después de que compartimos el jugo de la vid y el pan, no todas las religiones o las iglesias lo hacen, lo que es el lavatorio de pies. Nosotros como Iglesia de Dios creemos que es importante y es un acto que demuestra humildad. Yo le quiero hacer una pregunta a usted que lo ha experimentado. ¿Qué se le hace más difícil? ¿Lavarle los pies a alguien o dejar que alguien le lave los pies? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué se le hace más difícil? ¿Lavarle los pies a alguien, tomar la forma de siervo o dejar que alguien los atienda? Hablando con mi hijo Angelito, comentaba yo esto. Estábamos en la comida y mi hijo me dijo, le digo, hijo, ¿cómo te sientes en ese momento? Y dice, a veces me siento un tanto incómodo. Y yo le dije, yo me siento vulnerable. Y mi esposa me dijo lo contrario. No, yo siento muy bonito. Si tú me preguntas a mí, a Gabriel, ¿qué se te facilita más en ese momento? Yo te podría decir, a mí se me hace más sencillo hacer la labor de siervo. ¿Por qué? Es importante mencionar que cuando hacemos este acto se necesita mucha humildad, pero no solamente de parte del que está lavando los pies, sino del que le están lavando los pies. ¿Por qué? Porque a uno cuando le están lavando los pies, uno siente que no lo merece. Voy a comentar algo que he visto en mi grupo de autoayuda con mis hermanos de Agua Viva, con los que colaboro. Hay personas que he escuchado que no les gusta sentir muestras de afecto. Tú les das un abrazo o un beso y eso les incomoda, porque no están acostumbradas al afecto. Se sienten incómodos, se sienten inmerecedores de esas expresiones de afecto. Pero en este punto debemos de entender lo que es la gracia de Dios.
yo no recibo algo bueno porque lo merezco, sino porque Dios me ama. Entonces aquí Dios me está dando, o Jesús me está dando a través de su ejemplo una lección de humildad, pero también me recuerda lo que es la gracia de Dios. Considera el nivel de humildad de nuestro Señor Jesucristo, que aún a sabiendas de que Judas lo iba a traicionar, compartió con él los alimentos y también le lavó los pies. Más adelante Jesús, pues al día siguiente, no va a ir más allá del lavatorio de pies. Él va a ser despojado, golpeado, clavado en una cruz, le van a poner una corona de espinas, se van a burlar de él, va a estar sangrado, desnudo, agonizando. Y él, a través de este ejemplo de humildad, está preparando a sus discípulos para algo muy especial. Enseñanza número 5. Jesús nos dio el ejemplo de cómo servir. Les decía que hay personas que sirven de mala gana, porque si no los corren. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 43 y 44. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder de entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Entonces, no debemos de sentirnos más grandes. No debemos de desear recibir más honra que otras personas, porque eso es contrario al Espíritu de Cristo. Lección número 6 de 7. Jesús fue humilde hasta la muerte, hasta el último momento. Dice Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el último punto, amados hermanos, es una porción de la Biblia que a mí me fascina y es una descripción maravillosa de lo que es nuestro Señor Jesucristo, y está en Filipenses 2, versículos 9 al 11, que dice así: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y estas son las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo acerca del servir. Como conclusión, yo les quiero mencionar 2 razones principales para el servicio. El primero es que es un mandato. Dice Filipenses 2, versículos 5 y 7. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahí tenemos el mandato. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios. En cambio, renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano y se hizo a la forma de un hombre. Entonces, una razón importante para servir es porque es un mandato. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y número 2, es que Jesús es nuestro ejemplo. Dice Juan 13, 14 y 15, yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Entonces, esa es la segunda razón. Primera razón, les decía, es un mandato, el servicio es un mandato. Y segunda razón, si Jesús es nuestro ejemplo, nosotros debemos de seguir el ejemplo que Él nos está dando. Hay una cita que cambió mi vida. No es fácil servir. A veces cuando uno sirve no le dan las gracias, o cuando uno está sirviendo, lejos de llevarse una palmada, la gente nos critica. Pero aunque es algo difícil, cuando a mí una tarea se me hace difícil, injusta, desagradable, yo pienso en lo que dice Colosenses 3:23. Le invito a que busque esta cita, Colosenses 3:23. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo
de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor, no para los seres humanos. Cuando lo hacen de esa manera, les cambia toda la película. Ya no, yo cuando pienso que lo hago para mi Señor, mi actitud va a cambiar por completo. Hace un par de meses, no, hace un mes, con mis hermanos del grupo de Agua Viva, apoyé como servidor en un retiro espiritual durante 3 días. Si ellos me hubieran dado a escoger de qué manera querían que yo les ayudara, yo hubiera querido compartir la palabra de Dios, leer la Biblia a las personas que están luchando contra adicciones, alcoholismo, drogadicción, bulimia, etc. Sin embargo, ¿saben cuál fue mi servicio? Primero, lavando platos, luego haciendo café, luego repartiendo comida, luego recogiendo mesas, luego recibiendo o registrando a las personas que iban llegando de apoyos. Pero yo no me sentí frustrado, no me sentí menos que los demás, porque todos los que estábamos ahí en esa hacienda estábamos trabajando por el mismo propósito: salvar las vidas de las personas que se encuentran en necesidad y acercarlas a Dios. En este contexto no hay servicio de mayor o menor importancia. Aquellos que estaban acercando a Dios a las personas, consolándolos, hablando con ellos de forma directa, no eran de mayor importancia que aquellos que estábamos lavando los baños. Y lo que quiero decir es que cuando regresa uno de ese tipo de experiencias, uno tiene una satisfacción personal de saber que estamos haciendo lo que el Señor quiere. Algo similar sucede con la actividad que hace nuestro pastor de llevar alimentos al hospital. El escuchar las palabras de agradecimiento de las personas es algo que nos hace sentir satisfechos. Y cierro con una última pregunta para la reflexión. Imagínate que tú estás con un grupo de amigos. Este grupo de amigos, tú los has venido preparando por 3 años, pero tú ya vas a morir. Tú sabes que vas a morir. Sabiendo que te quedan pocas horas de vida, ¿cuáles serían tus últimas instrucciones, tu última exhortación para ellos? Y esto es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. En Juan 13:1 dice: era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y de regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Esto es el previo a que Él haga ese servicio de lavarle sus pies. Entonces, lo último que hizo Jesús, previo a que Él tuviera que vivir esa situación tan desagradable, tuviera que morir en la cruz, dio un gran ejemplo de humildad y de servicio. Le repito, es cuando nuestro Salvador se despoja de su corona y se pone un delantal. Y esa es la enseñanza de Jesús. Jesús nos dice: mi reino no se trata de rangos, de poder, de riqueza, de posesiones. Se trata de que tú sirvas a los que están a tu alrededor, que traigas bendición a otras personas, y de esa misma forma, cuando tú bendices a otras personas, tú vas a ser bendecido por tu Padre Celestial. Jesús actúa de una manera totalmente diferente. Les hablaba de un cambio de paradigma. Es por eso que en esta ocasión yo les invito a quitarse esa corona, yo les llamaba del nivel de Star Class, y ponerse un delantal, o ¿cómo le llaman al delantal? Ponerse su mandil de trabajo. Si vamos a seguir la misión de Jesús, no solo debemos de tener la esperanza de que otros encuentren a Dios, encuentren a Jesús y les ayude, sino que nosotros debemos ayudar a encontrarlos y acercarlos a Jesús. Cuando Cristo lava los pies de sus discípulos, ellos lo cuestionaron. Pedro le dijo no, incluso después le dice: tú no lo entiendes, le dice nuestro Señor Jesucristo, y él dice: bueno, entonces lávame la cabeza y todo el cuerpo. Este grupo de hombres estaba en entrenamiento. Cuando ya no está su maestro, ellos empezaron a servir de la forma que Jesús les enseñó. Y como resultado, ese puñado de varones, Jesús empezó una obra increíble con unos cuantos personajes. Ese pequeño grupo de personas
que dijeron creer en Jesús, que dijeron que Él era su maestro, se convirtió en un movimiento masivo y es lo que hoy llamamos la Iglesia de Dios. Esta iglesia es lo que literalmente al mundo antiguo puso de cabeza, cambiando su paradigma, su forma de pensar. Y esto podría volver a suceder en nuestro tiempo. Solo falta que usted y yo nos comprometamos, decidirnos a ponernos esa meta, ser valientes, servir y amar a aquellos que Dios ha puesto cerca de nuestra vida. Les decía, a veces estamos tan ocupados trabajando que no vemos la necesidad primeramente de los de nuestra casa, ya no digo de los de nuestro trabajo. Si Dios lo puso en un lugar, por ejemplo a mí en una escuela, a veces me toca ministrar a mis propios estudiantes. Entonces, no importa, le decía, no importa cuán pequeño o grande sea nuestro gesto de servicio, cada acto de amor sirve para impactar la vida de las personas, para liberar, para sanar heridas, para restaurar corazones rotos. Podemos ser luz en calles oscuras, podemos ser esperanza para aquellos que están en desesperación, podemos ser amor en un mundo egoísta que nada más le gusta ser servido y no le gusta servir. Nuestra misión es más grande que las propias necesidades que tenemos y debemos de abrazar al mundo entero con compasión, con misericordia a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Unámonos en oración y pidamos que Dios nos guíe en esta noble misión. Todos podemos marcar una diferencia. No hay ninguno de ustedes que pueda decir, es que yo no sirvo para ayudar en nada. La palabra de Dios dice lo contrario. Recuerde la parábola de los talentos. En algún momento nosotros vamos a ser llamados a cuenta. ¿Y qué vamos a escuchar? Buen siervo fiel, entra en la presencia de tu Señor, o vamos a escuchar el crujir de dientes. Les invito a que me acompañen en oración y terminemos esta reflexión elevando estas palabras a nuestro Padre. Padre, te damos gracias por las enseñanzas maravillosas de tu Hijo. Te pido, Señor, que nos esfuerces, que podamos ser valientes para poder tomar el ejemplo de tu Hijo y servir en donde nos encontremos, que lleguemos a ser verdaderamente, como dice la palabra de Dios, que lleguemos a ser luz y lleguemos a ser sal en este mundo de tanta necesidad, tanta gente que sufre, tanta gente que llora, tanta gente que se duele, Señor. Te pido que tú permitas que nosotros tengamos esa disposición, que tengamos un corazón dispuesto a aceptar este reto, Señor. Te pido que nos esfuerces, que seamos valientes y que tomemos ese reto de todos los días ministrar a alguien en el lugar en donde nos encontremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus enseñanzas y todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel varón justo que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.